Estamos en vivo. Muy bien. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CES y de la Clínica Bolivariana. El día de hoy nos acompañan, como es costumbre, el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, es director del programa de medicina interna y el programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor Carlos Jaime, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Y también nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja como reumatólogo en el Hospital General de Medellín, trabaja en su consulta particular y también trabaja en ArtMedic. Hace parte del grupo que desarrolló las guías de lupus de Panlar, por lo que es particularmente importante su presencia el día de hoy. Doctor Sebastián, buenas noches. Miguel, buenas noches. Y adicionalmente a eso, pues tenemos los fellows del servicio de reumatología, los residentes rotantes tanto del servicio del CES como del servicio bolivariana, y hoy tenemos a la doctora Juliet Marenco que nos hará la presentación del artículo. Doctora Juliet, tiene usted el micrófono, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. El día de hoy el artículo a tratar va a ser el artículo sobre belimumab en nefritis lúpica, un ensayo a 2 años, aleatorizado y controlado. Este fue un artículo publicado en septiembre de este año en la revista New England Journal of Medicine. Básicamente, estos fueron los autores del artículo. De resaltar, el doctor Richard Furiev es uno de los jefes de la División de Reumatología de Northwest Health. Es un reumatólogo cuyas actividades se han dedicado y se han centrado en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y de lupus, y ha sido reconocido internacionalmente por su desarrollo de las nuevas terapias para el lupus como tal. Bueno, ya entrando... Perdón, doctor, una cosita. Hay otra persona que es muy importante tenerla en cuenta, es el doctor Federico Jussiau. Él fue el encargado de diseñar y el autor principal del estudio Maintain, que fue un estudio que es un estudio clásico de azathioprina como mantenimiento en lupus, y también él hizo una de las mejores editoriales de artículos de lupus, que fue el artículo de las pruebas de inducción de Nefritis Trial, que fue un artículo de inducción que mencionó, pues, que salió hace unos años, y él fue el que le hizo la editorial. O sea, el doctor Jussiau es una persona muy reconocida y muy respetada por su seriedad en los estudios de lupus. Entonces ese es un autor también que vale la pena pues como resaltar ahí. Y Contreras, que fue la primera persona que habló de nicofenolato en nefritis lúpica. Y el doctor Contreras, o sea, este es un artículo que tiene gente muy dura en lupus. Sí. El doctor José es actualmente pues el vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Uruguay, y también coordinó los ensayos de nefritis de urolupus y, como ya pues se mencionó, de Maintain, básicamente. Ya entrando pues, haciendo esta breve introducción acerca de los autores, ya entrando como al resumen del artículo. Básicamente este fue un estudio que trató de averiguar pues la eficacia y la seguridad. Pero, doctora, si quiere saltémonos el abstract, que el abstract igual se lo vamos a discutir todo en el abstract. Listo. Bueno, entonces, como ya todos sabemos, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune donde se pierde la tolerancia, una enfermedad multisistémica que casi afecta a todos los órganos, pero principalmente, y el más catastrófico, uno de los más catastróficos dentro de la afectación del daño a órganos, pues es el blanco a nivel del riñón, básicamente. Y la afectación renal puede ir entre un 10 y un 30 de los pacientes, entre un 25 y un 60% de los pacientes con lupus va a desarrollar nefritis lúpica, básicamente, y va a tener como desenlace mayor la muerte o la enfermedad grave, ya como enfermedad renal crónica terminal, básicamente. Entre el 10 y el 30% de esos pacientes con nefritis lúpica progresan a enfermedad renal avanzada en su estadio final, pues ya requiriendo terapias de reemplazo renal.
Este riesgo se ha mantenido y no ha cambiado pues en las últimas 3 décadas, lo que ha obligado a hacer una búsqueda activa de todos esos fármacos que nos ayuden a que esa estadística cambie en lo que va pues y que cambie el panorama para este tipo de pacientes, porque aún gran parte de esos pacientes con afectación renal van a terminar en una enfermedad renal crónica. Entonces esto motivó a que se desarrollaran nuevas terapias, y dentro de estas nuevas terapias tenemos el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal recombinante tipo IgG1, básicamente, que inhibe el BLyS o se une al BLyS, y el BLyS básicamente lo que hace es que estimula al linfocito B y para que se mantenga o dure más tiempo como tal activo en la sangre, pues que tenga mayor duración. Ya se han hecho estudios con belimumab básicamente, y cabe resaltar el BLyS 52 y el BLyS 76, que ambos fueron publicados en el 2011. El BLyS 52, fue desarrollado en 13 países, como ya sabemos, en América Latina. Incluyó gran parte de los pacientes que se incluyeron en este estudio de belimumab, básicamente, pero no, este estudio no estaba encaminado a nefritis lúpica, sino a lupus eritematoso sistémico como tal. Pero se incluyó, cabe resaltar que se incluyó gran parte del estudio, fueron casi 429 pacientes, incluso existieron pacientes pues, de Colombia, y en el BLyS 76, que también se incluyó una gran cantidad de pacientes, alrededor de 819 pacientes, y ya se incluyeron otros tipos de pacientes como América del Norte o Europa Central. Entonces, cabe resaltar... Ahí hay una cosa que es muy importante, que uno siempre tiene que poner en perspectiva. Normalmente esto se deja para el final, pero yo creo que para poder disfrutar este estudio voy a pedirle al doctor Sebastián y al doctor Carlos Jaime una opinión al respecto de esto. Y es que históricamente hay 2 problemas. El primer problema es la medición de un resultado en lupus, porque definir cómo se mide una respuesta en lupus hasta hoy en día ha sido un problema gigante. Entonces, eso es una de las cosas. Y la otra cosa es que realizar estudios en lupus es tremendamente demandante, y ya pasó con rituximab, con el LUNAR y con el Explorer, que rituximab se metió a un desenlace duro como era nefritis, y como no pudieron lograr los desenlaces, el medicamento casi pierde la indicación. Es porque mucha literatura independiente después lo justifica, pero por los estudios originales no tendría, porque pues, no tuvo un resultado favorable. Lo que pasó con belimumab es que belimumab hizo las cosas distintas. Ellos hicieron un índice que ahorita Sebas nos va a decir qué opina de ese índice o qué opina de esos cambios de índice que se han dado en los estudios, y adicionalmente a eso, la primera meta o el primer punto que ellos querían mostrar era su efecto en lupus no grave, y una vez logrando su efecto en lupus no grave, pasar a otras manifestaciones más graves de lupus con unos diseños de estudio que les permitieran llegar a eso de una forma que ha sido una forma inteligente y que ha permitido que este sea realmente el único medicamento nuevo probado en lupus en 50 años. Doctor Sebastián, ¿usted qué opina de eso? ¿Cuáles son sus opiniones de esos desenlaces y de esas cosas? Pues como vos mismo, como vos lo has dicho, lupus ha tenido una gran dificultad, y es que luego de micofenolato realmente quedamos con muchos vacíos porque fue difícil que autorizaran medicamentos, y eso viene de varias cosas. Primero, la complejidad de la enfermedad, porque a pesar de que creíamos que hacíamos grupos homogéneos, nos hemos dado cuenta pues con los diferentes patrones de citoquinas, e incluso con la pseudo controversia de ANAS negativos y ANAS positivos, de que por más homogéneo que usted crea que tenga una población de lupus, los pacientes se van a aportar diferentes porque tienen firmas de interferón, firmas de citoquinas diferentes, y la sola positividad y negatividad de unos ANAS van a determinar incluso las respuestas a medicamentos. Entonces, en parte por eso se modificaron los criterios de clasificación, y los últimos criterios de clasificación exigen unos ANAS positivos, no porque el lupus ANAS negativo no exista, sino porque nos estamos enfrentando ante el problema de que hasta un 25% de ciertos estudios tenían pacientes ANAS negativos, y ya sabemos que esos pacientes tienen un patrón de citoquinas y una respuesta a medicamentos diferente. Entonces, solamente por eso teníamos dificultades en obtener poblaciones homogéneas. Lo segundo es que no sabíamos bien con qué medirlo, de hecho todavía no lo sabemos bien con qué medir. Tenemos SRI, tenemos BICLA, pero por ejemplo el SRI nace de una necesidad
y era de, hombre, teníamos antes SLEDAI, medíamos los cambios con SLEDAI y SLEDAI tiene dificultades, tiene un efecto techo, aunque tiene sensibilidad al cambio, la sensibilidad al cambio no es muy buena, a veces no detecta bien si un paciente se está mejorando o empeorando porque le asigna el mismo punto. O sea, si usted tiene lesiones en piel y tiene más lesiones, sigue puntuando lo mismo que si tiene lesiones en piel pero tiene menos cantidad de lesiones, una extensión menor. Entonces esa es la dificultad del SLEDAI. El SRI, que es un índice compuesto de respuesta, de hecho nace de esas necesidades. El SRI lo desarrollan porque falló un estudio fase 2 de belimumab y se dedicaron a hacer análisis post hoc buscando a ver un desenlace primario compuesto, y con ese desenlace primario compuesto pudieron llevar una aprobación de belimumab. Y no es que se hayan inventado el desenlace para eso, es que ya sabíamos con la catástrofe de rituximab, ya sabíamos con las dificultades que tenía el SLEDAI, entonces por esa parte fue que se empezaron a desarrollar estos índices de respuesta que no solamente se basan en un SLEDAI, sino que también sino que también permiten ver si un paciente viene mejorando o empeorando dentro de varios núcleos de respuesta. Entonces esa gran dificultad ha llevado que tengamos que, por así decirlo, aprender en lupus con nuestros errores. Por ejemplo, problemas recientes, tiene nombre propio, anifrolumab. Todos esperábamos que anifrolumab fuera a ser la molécula que iban a autorizar por fin sin ningún problema después de belimumab, y resulta que un estudio falla, el otro estudio no falla, y parece ser que depende esa falla de con qué se midió. En el que falló fue con SRI, en el que no falló fue con BICLA, y ahí viene a hacer énfasis de las particularidades que tiene cada índice de respuesta que tenemos en lupus, que los hemos desarrollado porque definitivamente nos golpeamos, entonces nos toca ir para atrás, ver qué salió mal, y antes de decir que algo nos sirve es más bien ver por qué no nos estaba dando los resultados que esperábamos. Entonces, eso es muy complicado. Profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina? ¿Qué opiniones tiene al respecto? Que sí, es difícil el lupus siempre tener un desenlace pues, de lo que ya se ha expresado. Digamos que son desenlaces que son compuestos, entonces uno tiene que saber realmente a qué lo atribuye, y lo otro es que en general, pues creo que de aquí en adelante va a ser muy difícil demostrar que un medicamento es adecuado en lupus. Tal vez lo que se impone es que se le agrega un medicamento nuevo a un estándar of care. O sea, un cuidado estándar, hay que agregar un medicamento nuevo, y ese es el desenlace que se está midiendo. Aquí lo que uno se cuestiona, pues que creo que lo vamos a discutir, es que en general en lupus está bien utilizar desenlaces combinados, pero cuando hay un compromiso orgánico único como en nefritis, creo que hay desenlaces que son duros y que se relacionan con pronóstico, que sí pueden ser medidos de manera individual y no compuesta. Pero creo que eso es lo que habría que hacer, que realmente tener la expectativa de que algo sea superior a la terapia estándar actual en lupus será muy difícil. Es agregar a esa necesidad o de actividad residual, agregar un nuevo medicamento al cuidado estándar, donde se debería enfocar como los esfuerzos en lupus. Entonces, termina siendo el gran problema que primero los estudios para lupus tienen que ser muy bien diseñados, y no solamente en el contexto de un diseño de un estudio ya, sino de una estrategia de diseño de estudios. O sea, ¿cómo voy a introducir yo la molécula para que vaya, entre comillas, robándose pedazos de población de lupus para manejar? Lo primero es eso. Lo segundo es que no está muy claro con qué se mide. Y la otra cosa es que no sabemos, primero no sabemos con qué se mide, y la otra cosa que es difícil es hasta dónde tenemos que llegar, porque aún con pues, las metas a veces de hasta dónde llevar los pacientes de baja actividad, hay muchas definiciones de baja actividad. Entonces, eso es muy importante porque este estudio muestra un proceso de largo alcance, de más o menos 10, 20 años, de un desarrollo de un producto, el cual han ido poco a poco introduciéndolo para demostrar su efecto en distintas manifestaciones de lupus. Ahora sí, doctora, puede continuar. Ya sabiendo pues lo que pasó pues con estos dos grandes estudios que teníamos previos de belimumab, los estudios post-hoc fueron los que orientaron a que esta molécula era beneficiosa en el campo de la nefritis lúpica básicamente, la disminución de la proteinuria que se mostró en ellos, y que impacta básicamente en el desenlace o en lo que esperamos en los pacientes con nefritis lúpica, que es mantener esa proteinuria
por debajo de 0.7 en los primeros 12 meses. Eso fue lo que básicamente motivó a que se desarrollaran más estudios encaminados pues al compromiso renal y orientados a que la molécula belimumab se hiciera pues básicamente en este tipo de población. Entonces ya introduciéndonos en los métodos del estudio, básicamente el diseño del estudio es un estudio fase 3 que se desarrolló fue multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y el tiempo de evaluación de los pacientes fue 104 meses básicamente. El estudio se desarrolló en 107 sitios y en 21 ciudades básicamente. Entonces, este es como lo grande de los métodos donde se desarrolló el estudio de belimumab. Ya fue de acuerdo a la declaración de Helsinki, teniendo en cuenta pues todo el protocolo como tal en experimentación en humanos, y eso es como lo grande acá. El patrocinador fue GlaxoSmithKline, básicamente el mismo pues que patrocinó los anteriores estudios, y fue el encargado de contribuir en el diseño del artículo, la recolección y la interpretación de datos básicamente, y también en la publicación del manuscrito, pero también los autores tuvieron que estar de acuerdo durante todo el tiempo del estudio para que se llevara pues y que estuvieran todas las partes de acuerdo para poder publicar el artículo. Ahora, eso es una cosa, una práctica estándar, pues ningún laboratorio se va a gastar $80 millones para dejarle a un médico para que escriba el artículo. O sea, normalmente los estudios que son hechos por casa farmacéutica, evidentemente el laboratorio tiene parte en el diseño y muchas veces, con frecuencia, como pasa acá, tienen un grupo de equipos de escritura médica para ayudarles. O sea, eso es práctica estándar. Lo importante es que siempre se describa pues y se declare en el estudio, pero de resto no hay ningún problema porque es un estudio pues financiado por una casa farmacéutica y es lo esperado para ellos. Sí, ellos estuvieron de acuerdo, pero igual pues los autores también estuvieron pues de acuerdo con todos los reportes, inclusive con los efectos adversos, y dieron fidelidad a que se cumplió el protocolo pues que ellos propusieron desde el inicio del estudio. Ya hablando de los criterios de ingreso al estudio, eran pacientes mayores de 18 años que tenían que tener anticuerpos antinucleares positivos o anti-DNA también positivos, básicamente, dentro del estudio. Mayores de 30, pues era lo que decía el apéndice, pues el protocolo inicial. Se siguieron la clasificación o el ingreso al estudio siguiendo los criterios del ACR del 1997, sumado a los ANAS positivos. Además de eso, el paciente debía tener un compromiso, pues obviamente urinario, tenía que tener un índice de proteína creatinina de 1 o más y una biopsia que cumpliera con los estándares o que estuviera clasificada dentro de la clasificación internacional de la Sociedad de Nefrología y la Sociedad de Patología del 2004. Entonces, para tener en cuenta eso, que tenían que tener la biopsia, tenían que tener el compromiso renal y tenían que tener pues los criterios como tal de lupus. Doctora, ¿y usted por qué cree que, a pesar de que los criterios, que ellos utilizan los criterios que ya son un poquito más viejitos, que son los del 97, pero los criterios del 82 modificados del 97 por Hochberg, ¿por qué solicitan ese test de anticuerpos adicionales? En la clasificación del año pasado, esto ya es un criterio de ingreso, pues dentro de los nuevos criterios ya tener ¿Y por qué? ¿Por qué ese es el criterio puerta o el criterio de entrada para eso? Pues puede ser por lo que dijo el doctor Sebastián, porque los pacientes con ANAS negativos se comportan de una manera diferente a los pacientes que tienen ANAS positivos o tienen pues, una transcurso de la enfermedad pues diferente que podría impactar en los desenlaces de la molécula. Doctora Diana.
Pues, profe, los criterios del 97 piden que tenga unos ANA positivo, pero no hablan de títulos. Entonces, aquí hablan ya de títulos y el otro dice que incluye un pool de exámenes positivos donde está el anti-DNA, pero no expresamente está incluido ese. Entonces, esto lo hacen es para aumentar el rendimiento, pues saber que realmente sí cumplan ese criterio de entrada que lo acogen los criterios 2019 y que además pues estos pacientes tienen una respuesta diferente, como decía el doctor Sebastián, a los que tienen títulos más bajos o negativos. Es una cosa muy importante porque cuando estaban diseñando los criterios de lupus actuales, los del año pasado, se dieron cuenta que el usar los ANAS como un punto de entrada con una sensibilidad de 1,80 en el metaanálisis grande que ellos revisaron, tenía la mejor sensibilidad, especificidad y que servía como una puerta de entrada para hacer un tamiz o seleccionar todos los pacientes con lupus, la mayor cantidad de pacientes con lupus posible, excluyendo la mayor cantidad de diagnósticos no lupus posibles. Entonces, es muy interesante ver cómo ellos en estos criterios ponen ese criterio inmunológico y lo refuerzan para tratar de utilizar ese criterio de entrada como un criterio de tamiz que le seleccione muy bien la población, que es lo que ustedes dicen, lo que decía ya el doctor Sebastián. De pronto también para ponerlo en la práctica diaria, mirar esa relación proteinuria-creatinuria de 1, eso más o menos equivale a 1 gramo de proteinuria en 24 horas. Sí, señor. Eso no es una medida que nosotros hagamos muy frecuentemente, pero lo que usted dice es verdad, eso se está volviendo pues una práctica usual. Y nuevamente la relación proteinuria-creatinuria, valores muy bajitos no se correlaciona tan bien, pero ya cuando el valor empieza a pasar de 1, ya tiene una buena correlación con las proteínas en 24 horas. Bueno, doctor. Entonces, como ya lo dije, tener pues los criterios de entrada más la biopsia renal. Esa biopsia renal, para que cumpliera el criterio de entrada, tenía que ser una biopsia que estuviera clasificada como 3 o 4, pero que tuviera criterios de actividad o que estuviera relacionada a una actividad y a cronicidad, o sea, que tuviera las dos. Las crónicas fueron excluidas como tal del estudio y no se tuvieron en cuenta. Esas biopsias que eran crónicas no se tuvieron en cuenta y esos pacientes no podían ingresar al estudio. También podían ingresar aquellos pacientes clase 5, que tenían una clasificación 5 en la biopsia básicamente, porque tenían una membranosa, entonces ellos sí podían ingresar, inclusive se estaban compartiendo con la clase 3 o la clase 4, si tenían coexistencia de ambas. Entonces ellos pues básicamente seleccionaron los pacientes según la actividad. Esa biopsia tenía que tener un requisito que se hubiera hecho 6 meses antes o durante el periodo de screening que tenían ellos presupuesto pues, coordinado en su proyecto como tal, y esas biopsias debían ser revisadas también en un centro que tenían para hacer la revisión pues, de todas esas especímenes de patología. Esos pacientes, como criterio de entrada también, debían tener una inducción, una terapia de inducción, fuera con micofenolato o con ciclofosfamida, sumado a dosis altas de glucocorticoides los 60 días previos antes de la aleatorización. Entonces hay que tener claro, esa terapia de inducción no fue aleatorizada. El médico podía escoger con qué terapia de inducción iba cada paciente sin ser cegada. Entonces esta no fue una práctica que estuvo aleatorizada, fue según el criterio del médico, que a algún paciente se le podía colocar micofenolato o a otro paciente se le podía poner ciclofosfamida. Posterior a eso, pues ya ingresaban a esos 60 días, en el día 0, pues se le colocaba, pues ya, ahí sí se hacía la aleatorización y más adelante les explicaré que ya se iba al brazo control o al brazo de intervención. Dentro de los criterios de exclusión, básicamente ellos excluían a los pacientes que habían tenido diálisis en el último año, que tenían una tasa de filtración glomerular que fuera menor de 30, que habían tenido una falla previa a ciclofosfamida, a micofenolato, o que habían recibido ciclofosfamida 3 meses antes de la aleatorización.
del estudio, básicamente, o que hubieran recibido algún otro terapia sobre la célula B. Entonces, esos pacientes que habían recibido de pronto alguna otra terapia diferente, o incluyendo el belimumab, esos pacientes quedaban excluidos del estudio y de la aleatorización. Y hay que tener en cuenta que no hubieran recibido esa terapia un año antes de esa aleatorización. El procedimiento pues, que se realizó, había otros criterios de exclusión, básicamente, habían medicamentos prohibidos que están dentro del apéndice suplementario, entonces no sé si quiere que se lo muestre ahora o... Doctora, yo creo que en aras del tiempo, si no hay ninguna cosa muy llamativa ahí, podemos continuar eso para no demorar mucho el club. Bueno, el procedimiento básicamente se hizo una aleatorización 1 a 1. Como ya lo dije, esos pacientes tenían que tener una terapia de inducción 60 días antes. Posterior a eso se enrolaban al estudio y en el día 0 se hacía la aleatorización, que se hizo por vía interactiva, por un sistema web de respuesta, básicamente. Entonces se aleatorizó al brazo de belimumab y el brazo control. El brazo de belimumab recibía 10 miligramos por kilogramo de peso, básicamente esa era la dosis que se usó, y fue estratificada esa aleatorización de acuerdo al régimen de inducción, si había recibido ciclofosfamida o micofenolato, y de acuerdo a la raza, si era raza negra o no era de raza negra. Entonces esa fue la estratificación que se hizo inicialmente de esos pacientes, y hay que tener en cuenta que todo el grupo estuvo cegado. La única parte que no estuvo cegada fueron los farmacéuticos, que eran los que preparaban el medicamento. Entonces, este cegamiento, a los que se encargaban de dispensar el medicamento no estuvieron cegados. De resto, todo el equipo estuvo cegado durante todo el estudio hasta la semana 104. Bueno, los pacientes recibieron belimumab o placebo en el día 1, luego de la aleatorización, al día 15, luego al día 28 y posteriormente pues lo recibían cada 28 días hasta la semana 104. En la evaluación final se hizo a la semana 104 de la aleatorización, pues de la última aplicación fue en la semana 100, y en la semana 104 se hizo la evaluación final. Hay que tener en cuenta que la terapia de inducción, pues ya como se los recordé, era 60 días antes y se utilizó ciclofosfamida cada 2 semanas por 6 infusiones básicamente, y micofenolato con una dosis target de 3 gramos por día. Entonces, esto fue la terapia de inducción que fue para ambos, y esa era la terapia de mantenimiento. Básicamente, se usó ciclofosfamida, azatriopina. La azatriopina se usó a 2 miligramos por kilogramo por día, con una terapia tope no mayor a 200 miligramos por día, básicamente. Y fue iniciada esa ciclofosfamida, esa azatriopina, 2 semanas después de que se hubiera terminado la ciclofosfamida. La terapia de mantenimiento consistió en micofenolato, una dosis de 1 a 3 gramos inicialmente, hasta que se completaran los primeros, se podía completar con esa dosis todo el estudio, pero en la dosis, en el mes 6, se podía reducir, dependiendo de la respuesta del paciente, hasta 1 gramo por día. Inclusive ellos permitieron que se podía hacer un cambio de micofenolato a azatriopina, pues dependiendo si el paciente, la respuesta de cómo iba. También se hizo terapia de inducción. Claro que aquí entre nos, doctora, bajar el micofenolato tan rápido a 1 gramo día a mí me parece un poquitico rápido. No sé el doctor Sebastián y el doctor Carlos Jaime. Sino que es que el lupus de nosotros se porta muy mal. O sea, me imagino que, o sea, hasta donde yo leí, pues no vi como que nada de violación de protocolo con desmonte de esteroides y todo eso, como le pasó a rituximab, pero yo llego a 6 meses con micofenolato y esperate, venga a ver cómo estamos de la prednisolona, seguro que estamos en 5 miligramos. O sea, yo no tengo tanto afán en desmontar ese micofenolato, sí planeo en bajarlo, pero de 3 a 2 y me quedo en esos 2 un rato largo. Pero es porque acá yo le tengo terror a las nefritis lúpicas de nosotros. Yo llegaría a esa dosis de 1 gramo a los 3 años. Antes no. De acuerdo. De acuerdo. Y el protocolo pues que se hizo ahí es el protocolo Eurolupus,
que no es un protocolo que nosotros utilicemos con frecuencia. Nosotros aquí, por lo menos en Antioquia, no nos sentimos muy cómodos con ese protocolo. Preferimos un protocolo NIH, que son 6 meses de ciclofamida. Listo, doctor. Entonces, pues eso era como la terapia de mantenimiento que tenían ellos, azathioprina o micofenolato, y se podía hacer el desmonte, como ya lo mencioné, de la reducción de la dosis de micofenolato, inclusive el cambio a azathioprina si el paciente pues lo permitía. No se permitió el uso de micofenolato intravenoso, entonces para tenerlo en cuenta dentro del protocolo no lo permitían. Básicamente, los pulsos con glucocorticoides se podían usar de 1 a 3 pulsos de metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos, básicamente de 500 a 1 gramo, y la dosis de prednisolona de 0.5 a 1 miligramo por kilo, con una dosis no mayor a 60 miligramos. Entonces, ese se basó pues en el Eurolupus, todo este protocolo. Hay que tener en cuenta que los pacientes que venían recibiendo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina lo podían seguir usando, y la hidroxicloroquina también, pero ellos hicieron ciertas restricciones y ciertas advertencias sobre el uso de estas moléculas, inclusive cuando se introducían dentro del protocolo, pues ya estando ahí, si se querían iniciar. Luego de la semana 24 no estaba permitido ni la enzima convertidora de angiotensina ni la hidroxicloroquina. Y ya la declaraban al paciente si se tenía que introducir esas dos moléculas, y esos pacientes quedaban como no respondedores. O sea, automáticamente. Haciendo una salvedad, doctora, ahí es que los pacientes no pueden recibir hidroxicloroquina. Los pacientes tienen que recibir hidroxicloroquina. Un paciente con lupus no tiene una sola indicación en este planeta, salvo que tenga una toxicidad franca y manifiesta por antimaláricos, para no recibirlo. O sea, en teoría un estudio de lupus en el mundo ideal debería tener 100% de adherencia a antimaláricos. Entonces a usted no le pueden decir que introducir pues de hecho sería una discusión ahí, pues una pendejada, pero a usted no le puede decir que si en algún momento usted quiere poner hidroxicloroquina no la debería poner, porque eso es una terapia. Sebastián sabe porque ellos en Palabra lo definieron como estándar de tratamiento. O sea, eso es algo tan básico que ni siquiera se considera tratamiento. O ¿cómo es la cosa se hace? Sí, o sea, hidroxicloroquina es estándar de manejo, y de hecho ya hay evidencia que sugiere que cuando una persona tiene disminución de los niveles de hidroxicloroquina por debajo de generalmente 600 nanogramos por mililitro, la probabilidad de recaídas en nefritis lúpica aumenta. Sería interesante en el futuro, si me imagino que ellos tienen un biobanco de muestras, en el futuro probablemente alguno de los autores saque algún post-hoc evaluando la respuesta a belimumab en nefritis lúpica según los niveles de hidroxicloroquina. Eso sería un estudio interesante, porque me imagino que ellos deben tener biobanco. Yo lo interpreté diferente, Miguel, porque en el sentido de que si vos introducís hidroxicloroquina durante la intervención, la hidroxicloroquina se asocia a menos recaídas. Entonces ahí la hidroxicloroquina podría falsear el desenlace renal. Así lo interpreté yo. Sí, claro que puede falsear el protocolo, el desenlace renal, pero es una intervención que se sabe que es benéfica, pues que disminuye daño acumulado, mortalidad. O sea, de poner restringir el inicio de hidroxicloroquina en cualquier momento de un ensayo clínico, yo no sé, pues yo pienso que es debatible, pero pensaría que puede ser hasta antiético uno restringir en algún momento el inicio de cloroquina, o decir que el paciente no se debería iniciar, porque es un estándar tan básico de manejo y tiene tantos beneficios en el paciente con lupus que no sería, pues no habría una razón para usted demorarlo si sabe que se lo puede poner al paciente. Sino que también hay que tener en cuenta cuando se diseñó este protocolo. O sea, cuando se diseñó este protocolo sabíamos que la hidroxicloroquina servía, sabíamos que tenía beneficios, pero esto es un protocolo que tiene 10 años por ahí. Hace 10 años sí, la hidroxicloroquina sirve, pero no tiene la carga de la evidencia que tenemos ahora. Entonces en ese momento, o sea, y yo creo que eso es algo que se ha reflejado en las guías, cómo ha ido cambiando de sugerimos, debería, a todos los pacientes deben estar con hidroxicloroquina, a no ser que haya una contraindicación. Entonces, y la otra cosa es que la doctora Adriana Vanega nos está escuchando en Spreaker, que le damos un saludo muy especial a la doctora, que nos está preguntando que nosotros qué opinamos del esquema de NIH.
que cada vez se está usando más en artículos y en guías, se recomienda cada vez más. Doctor Carlos Jaime, ¿usted qué opina del NIH? Del Eurolupus. No, a mí con el Eurolupus, pues digamos que es lo que está descrito, que tal vez los caucásicos europeos tienen una resistencia medida genéticamente a ciclofosfamida y hacen poca toxicidad. Nosotros en la clínica hace muchos años intentamos, cuando salió el Eurolupus a los pocos meses, y en 2 pacientes, una falleció por una aplasia medular y la otra hizo una leucopenia y sepsis. Entonces yo desde entonces no utilizo Eurolupus y utilizo el esquema de dar la inducción con ciclofosfamida por 6 meses. Eso es lo que hago, pero no, yo le tengo mucho susto al Eurolupus. Yo estoy de acuerdo con el profe, a mí también me pasó lo mismo. Alguna vez cuando estaba en el fellow intentamos con unos pacienticos Eurolupus y no nos fue bien. Unos que pues, o una paciente, pero uno no sabe porque son muy poquitos pacientes, que no tuvo una buena respuesta, y el otro también tuvo lo mismo que le pasó al doctor Carlos Jaime. Entonces nosotros, en el medio de nosotros, tener un paciente que nos vaya a llegar puntual con cada 15 días un hemoleucograma para poder aplicar las dosis de ciclofosfamida fijas y uno vigilar la toxicidad, es muy complejo. La otra cosa es también lo que dijo el doctor Carlos Jaime, Eurolupus estaba muy bien para caucásicos, pero nosotros ya sabemos, incluso hay un estudio muy interesante de la cohorte del Pablo Tobón, que obviamente tiene un sesgo porque es una cohorte hospitalaria, pero en donde pues la frecuencia de debut de los pacientes de nosotros con forma proliferativa e ingreso a hospitalización es mucho más alta que lo que se reportaba en la literatura en general. O sea que nuestra nefritis lúpica no solamente creemos que se porta peor, sino que también los datos que tenemos apoya que nuestra nefritis lúpica debuta más grave, requiere mucha más hospitalización y probablemente nos pida más inmunosupresión. Muy bien, doctora, puede continuar. Bueno, ya hablando pues de los desenlaces y de la eficacia como tal de la molécula, el endpoint primario de este estudio básicamente fue la respuesta de eficacia renal primaria. Cabe resaltar que este no era el endpoint original, el endpoint se cambió a este. El endpoint original ya tenía como evaluación no solamente la tasa de filtración glomerular y la correlación proteinuria-creatinina, sino que además tenía el sedimento urinario activo. Eso se cambió en el 2017, se realizó el cambio a este endpoint, teniendo en cuenta que el sedimento urinario activo muchas veces era operador dependiente y esas hematuриas muchas veces no eran glomerulares. Entonces se sugirió pues el cambio de ese endpoint a otro que no tuviera el sedimento básicamente. Entonces cabe resaltar que eso sí fue un cambio con respecto al protocolo original, se realizó un cambio de ese desenlace primario. El desenlace primario que ellos... Gravísimo porque cambiaron el desenlace en la mitad del estudio. Yo creo que también de acuerdo al doctor Carlos Jaime, a mí eso me parece muy grave en un estudio que ya ya de muchos pacientes fueron recolectados, podían haber hecho un preanálisis y encontrar que no les estaba dando y de ahí cambiar el desenlace, me parece supremamente grave. Yo me tomé la molestia, o sea, yo me tomé la molestia, yo busqué al departamento médico de GSK, a mí no me molesta, o sea, personalmente antes de lo que ellos me contaran, o sea, uno siempre queda con la suspicacia, pero a mí no me molesta que ellos hayan sacado sedimento urinario por lo que dijo la doctora Juliette, es difícil la correlación entre diferentes lectores con diferentes entrenamientos puede ser diferente y ya se sabe que realmente el principal factor pronóstico para desenlace de enfermedad renal crónica en lupus son las proteinurias en diferentes momentos. A mí el departamento médico de GSK me dijeron que ese cambio se debió a por el acúmulo de evidencia donde se mostraba que el sedimento urinario realmente no añadía mucho y que la misma FDA hizo cambios en ese momento a lo que le exigía los protocolos de lupus eritematoso sistémico y por eso ellos se adhirieron a esos cambios. Lo que me dicen del departamento de GSK es que no hubo ninguna análisis por el cual cambiaron eso, sino que FDA cambió, el acúmulo de la evidencia con el tiempo demostró que
que sedimento urinario no pone mucho desde el punto de vista de pronóstico y desde el punto de vista de ajustes de manejo, incluso ya lo estamos abandonando, las guías no le tenemos tanto en cuenta, y que no hubo ningún análisis de por medio para hacer esa modificación. Entonces ahí le toca a uno como hacer el acto de fe. Pero que a mí le vaya... Hay una cosa que es interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que con Anfilumab pasó una cosa parecida, que tenían un desenlace y el otro estudio le cambiaron el desenlace, que fue una cosa parecida. Entonces uno lo que se da cuenta es que tan difícil es saber qué estamos midiendo, porque que uno dijera esto fue en este estudio solamente, eso no quita que sea grave, porque es grave cambiar un desenlace, pues obviamente no es lo ideal, pero uno se da cuenta que en los últimos estudios de lupus están teniendo muchos problemas con los desenlaces. Yo me acuerdo, no sé si vos te acuerdas, que cambiaron el desenlace de Anfilumab entre un estudio y el otro, y eso fue en parte de la discusión, que quedó mucha discusión después. Incluso mucha gente que no está relacionada con el estudio sacó editoriales apoyando y diciendo que es que los desenlaces están muy estrictos y no saben muy bien para dónde vamos, entonces estamos dando como palos de ciegos con los desenlaces de lupus a veces. Es que de hecho el mismo SRI nace de un estudio fallido fase 2 de belimumab, o sea, el estudio fase 2 falló, empezaron a hacer los análisis post-hoc a ver qué había sucedido y por eso nace el SRI, y ya el SRI lo aceptamos porque objetiviza más unas cosas, porque la sensibilidad al cambio es mayor. Entonces yo estoy de acuerdo, sino que también lo que uno tiene que ver, esto es un estudio de un protocolo que empezó hace rato y hemos tenido avances en el conocimiento. Donde ellos se queden pegados de un sedimento no les iba a dar, o sea, independiente si les dio ahora o no, se quedan pegados con un sedimento, unos glóbulos rojos que nosotros en la práctica clínica diaria no nos van a cambiar mucho en ese sedimento. Entonces uno correr el riesgo con una molécula cuando te están permitiendo cambiar unas reglas del juego para un desenlace que es un desenlace blando, un desenlace que sedimento, pues mi sedimento en nefritis lúpica me sirve para el diagnóstico, pero para seguimiento ya sabemos que el valor no es demasiado. Entonces maluco que lo hayan cambiado, pero también pues también hace parte de lo que les ha tocado jugar y es una enfermedad compleja. Se vuelve una discusión bizantina porque yo sí prefiero tener un sedimento urinario limpio en el seguimiento. Profe, pero en el protocolo muestran que no solamente cambiaron lo del sedimento, sino que cambiaron también lo de tasa de filtración glomerular, cambiaron también el índice de proteinuria, creatinuria. No, totalmente de acuerdo, o sea, en esos cambios uno sí queda ahí más pegado, pero también uno qué hace si el ente regulatorio les cambió para un desenlace que se pueda adaptar más a lo de ellos cómo lo van a hacer, por lo mismo que dijo Miguel, e incluso lo mismo que hablamos acá una vez cuando estamos hablando de los estudios del Exid y se me olvidó el de Ixekizumab. Si a vos el ente regulatorio te lo está permitiendo y tenés en juego miles de millones de dólares en inversión, yo como no me adapto a eso. A mí, por ejemplo, yo no soy un fanático de relación proteinuria-creatinuria. A mí no me gusta, la evidencia en lupus eritematoso sistémico todavía nos falta, lo que dijo Miguel ahorita, o sea, si está muy volada, perfecto, pero cuando estamos acercándonos al valor de 1 gramo menos empieza a perder confiabilidad, pero bueno, es un pecado que tendrá esto, pero es un pecado que sigue, que no deja de ser un pecado, sino que hay cositas que quitaron que yo digo, bueno, no me parece tan grave, hay otras cosas que uno dice, pues listo, pero también si el ente regulatorio te lo cambia, vos como no aprovechas ese papayazo. Ahí la otra cosa importante es que esos cambios de relación proteinuria-creatinuria, incluso si no estoy mal, ya está aceptado por guías. Entonces el valor de relación proteinuria-creatinuria a 1 año es un valor que recomiendan pues como uno de los principales predictores de progresión a largo plazo. Entonces por ese lado uno queda tranquilo que el desenlace pues está avalado en otras partes, no queriendo quitar eso la gravedad de que uno no debe modificar los desenlaces de un estudio si no hay una razón de peso. Pero sí, no se puede discutir ni el profe Carlos Jaime ni a Dianita. Una cosa es cambiar el desenlace, la otra cosa es que al menos lo cambiaron por algo que tiene evidencia. Pues no se inventaron, no se sacaron algo de abajo del ala, pero que se cambió, se cambió, o sea, eso sí no se puede. Que ya a mí me parezca muy terrible o menos terrible que lo hayan cambiado y que hayan cosas que a mí no me modifiquen tanto para mi práctica clínica, vale, pero que se cambió, al menos por un desenlace que tiene evidencia. Muy bien, doctora, puede continuar. Bueno, entonces, básicamente el desenlace primario que se evaluó
fue la respuesta de eficacia renal primaria básicamente a la semana 104 y se catalogó como un resultado dicotómico, si era respondedor o no respondedor. El paciente que era respondedor era el que tenía una relación proteína-creatinuria menor de 0.7, una tasa de filtración que no empeorara más del 20% de la base previa a la que tenía el paciente y una filtración glomerular mayor de 60, con una tasa de filtración mayor de 60 y que no hubiera tenido ninguna terapia de rescate. Si no cumplía con esos 3 criterios, el paciente era no respondedor. Entonces, con base a eso se hizo la evaluación del desenlace primario y ya los desenlaces secundarios básicamente eran con respecto a la respuesta ordinal y ahí sí hicieron una división si el paciente tenía una respuesta renal completa y una respuesta renal parcial, que la respuesta renal parcial también hacía parte de esos criterios, de ese endpoint original que también se quitó, por decirlo así, además del sedimento, de la recolección de orina en 24 horas para medir proteinuria y tasa de filtración glomerular. Ellos también tenían una respuesta parcial dentro de su criterio, dentro de su endpoint original, y eso también se retiró. Se dejó o se trató de adaptar como un secundario, básicamente, como unos resultados secundarios dentro de esa categoría de respuesta ordinal. Entonces, la respuesta renal completa, básicamente, era el paciente que no podía estar o no puede tener un empeoramiento más del 10% de su tasa de filtración glomerular, que debería estar mayor de 90, ese paciente era el que tenía una respuesta renal completa, que tenía una relación proteinuria-creatinuria menor de 0.5 y que no hubiera requerido ninguna terapia de rescate. Entonces ahí sí, ellos hicieron como una selección mucho más fuerte de esos pacientes o más estricta para catalogarlos como una respuesta renal completa. También como un endpoint secundario, ellos tuvieron una respuesta parcial a las 52 semanas, la misma que se evaluó como el endpoint primario a las 104 semanas, se evaluó a las 52 semanas como un desenlace secundario. En los tiempos al evento, si doblaba la creatinina, si tenía enfermedad renal terminal, si aumentaba la proteinuria por deterioro de la función renal o la enfermedad renal relacionada con falla de tratamiento, básicamente. Entonces, esos fueron algunos de los endpoints secundarios que tuvieron en cuenta dentro de la evaluación de los resultados como tal. Sí, le preocupa a uno también el desenlace con respecto a la proteinuria, porque si el criterio era tener una proteinuria de creatinuria de un radio de 1, o sea que eso traducido en términos de 24 horas sería bajar de 1 gramo a 700 miligramos la proteinuria, sin lograr remisión completa. Y tal vez el desenlace secundario debió ser el desenlace primario, pues para uno quedar más tranquilo, pero me parece que desde el punto de vista de la proteinuria es un desenlace primario poco ambicioso. Sí, en el endpoint secundario fueron mucho más estrictos con respecto a ese desenlace. Fueron más duros en la tasa de filtración glomerular, en la relación y en el empeoramiento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, con eso sí. Eso lo único que quiere decir es que usted no está completamente seguro de cómo le va a salir en el estudio. Entonces, usted el desenlace primario lo tira suave para que, pues lo tira un poquito más suave para que no se descache y no pierda todo el estudio, y pone los desenlaces secundarios como exploratorios. Eso es una cosa pues esperado si usted va a hacer un estudio como casa farmacéutica. No quiere decir que sea bueno o malo, sino que usted desde el punto de vista de ver el desenlace siempre le tira un poquito más duro los desenlaces secundarios. Sino que también hay que tener en cuenta que ellos tienen toda la carga de la literatura de los estudios previos, donde muchos de los estudios que nos dan a nosotros desenlaces, los estudios cuando hablan de respuesta meten en la misma bolsa respuesta parcial y respuesta completa. Algunos de los estudios viejos hacían eso. Entonces es como dice Miguel, yo tengo en la línea mi medicamento para una aprobación, yo primero tiro los desenlaces más suaves y ya después veo a ver cómo hago para llegar a los desenlaces más duros cuando tengo una patología donde falló rituximab, cuando tengo una patología donde la respuesta no es completa en todos los pacientes. Entonces con esta patología tan difícil yo también me hubiera ido
mi desenlace primario hubiera sido el más suavecito. No que sea el ideal, pero tan siquiera probar que sirve y ya después vemos qué tanto sirve. Bueno, con respecto a la respuesta renal parcial, ellos sí evaluaron que no tuvieron un empeoramiento de la tasa mayor del 10% o por debajo del rango normal que no fuera menor del 10%, que no recibiera terapia de rescate y que hubiera que existiera una disminución mayor del 50% de esa relación proteinuria-creatinuria, pero dependiendo si la línea de base de ellos había sido menor de 3, esa relación, se aceptaba que la relación proteinuria fuera menor de 1. Y si esa relación al inicio había sido mayor de 3, se aceptaba a que el paciente tuviera una relación proteinuria por debajo de 3. Entonces, eso fue la respuesta renal parcial para ellos, teniendo en cuenta pues los cambios que tuvieron. Y dentro de esa respuesta ordinal también se incluyó los pacientes no respondedores que no cumplían ni los criterios de respuesta renal parcial ni de respuesta renal completa. Ya hablando de la definición de la falla de tratamiento, ellos fueron pues también dentro del protocolo se describió muy bien que los pacientes en la semana 24 ya tenían que tener una dosis de glucocorticoides de 10 o menor. Si requerían una dosis mayor después de la semana 24 ya se catalogaban como no respondedores. Básicamente, ellos permitieron dentro del protocolo, dentro del estudio, hacer terapia de rescate, pero solamente entre la semana 24 y 76, y que no fuera por nefritis lúpica, que fuera el paciente en algún momento requirió esa terapia de rescate por otra exacerbación de otro órgano diferente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Inclusive ellos tuvieron unos topes y que ese aumento de los glucocorticoides no podía ser más de 14 días y que tenía que ser hasta 20 miligramos al día. Entonces, en eso sí fueron como muy estrictos con las terapias de rescate y con las dosis de glucocorticoides. Permitieron el uso de glucocorticoides inhalados y glucocorticoides intraarticulares. Los intraarticulares eran prohibidos entre la semana 96 y 104. Y los tópicos, que eran los inhalados, los tópicos de los inhalados sí podían estar presentes en todo el estudio. Con respecto al inicio de los IECA y el inicio de los antimaláricos, como ya se los había dicho anteriormente, después de la semana 24 no estaban recomendados si el paciente no lo venía recibiendo. O sea, si el paciente lo requería, se podían administrar, pero ya el paciente se catalogaba automáticamente como no respondedor. Entonces, eso sí, hay que tenerlo claro, que si se iniciaban después de la semana 24, el paciente automáticamente quedaba catalogado como no respondedor. Si el paciente ya venía recibiendo IECA o ARA2, se podían hacer cambios por otro de la misma familia, pero si ya los venía recibiendo. Si no los venía recibiendo, pues lo ideal era que no lo recibiera. Lo mismo que los antimaláricos, se podían hacer cambios entre ellos. Con respecto a la seguridad, pues ellos evaluaron criterios de eventos adversos, serios, hicieron especial énfasis sobre todo en el intento de suicidio de esos pacientes que se evaluó y en las complicaciones neurológicas, básicamente. Entonces, tuvieron muy en cuenta eso dentro del protocolo y describieron pues los eventos adversos mayores y la injuria hepática, pues también, o el daño hepático que también se tenía que tener en cuenta en estos pacientes. Dentro del análisis estadístico, pues ellos calcularon una muestra de 448 pacientes que tenía un poder del 80% para detectar las diferencias de un 13.6% entre los dos diferentes grupos, básicamente con una diferencia mínima detectable de 9.7% en el endpoint primario, que fue la eficacia renal primaria de la semana 104. El endpoint primario fue analizado por intención a tratar modificado. El protocolo fue analizado bajo este análisis estadístico. Se incluyeron todos los pacientes que fueron aleatorizados, inclusive los que habían recibido hasta una dosis de belimumab o de placebo estaban incluidos dentro del estudio de intención a tratar. Ya la parte de seguridad, básicamente, se evaluó
teniendo en cuenta pues análisis estratificado. Eso básicamente con la parte estadística, teniendo en cuenta pues el control del error tipo 1, el análisis a dos colas con una significancia de 0.05 en ambas colas. Y se utilizó la regresión logística para esa respuesta de eficacia renal primaria, básicamente, y se analizó también por los eventos renales por siguiendo la regresión de Cox. Con respecto al análisis estadístico, básicamente, también en la respuesta ordinal renal, que era esa respuesta parcial, completa o no respondedora, fue analizada por covarianza utilizando la ANCOVA, y el análisis estadístico por modelos controlados. La inducción básicamente se hizo por análisis estratificado de raza y dependiendo de la inducción también se tuvo en cuenta la línea de base de la proteína, de la creatinina y de la tasa de filtración glomerular. Entonces todo se hizo también por análisis estratificado como tal. El análisis de Cox también se utilizó, el modelo de Cox, para la falla de tratamiento que no fue relatada por eventos renales. Básicamente entonces también tuvieron ese análisis estadístico. Y ya de acuerdo a la estratificación, 59 pacientes de cada grupo recibían ciclofosfamida y 154 pacientes de cada grupo recibían micofenolato, para que estuvieran pues equilibrados ambos grupos. 31 pacientes del grupo de melimumab debían recibir pues eran de raza negra y 32 pacientes pues de raza no negra. Hay que tener en cuenta eso. 146 pacientes de los 223 recibieron belimumab y 132 pacientes de los 223 recibieron placebo. Un 65 y un 59% respectivamente. No sé si quieren que les muestre pues la tabla de aleatorización, pues cómo hicieron ellos la distribución, o continuamos así. Yo creo que continuamos. Bueno, las características pues de base como tal, estos son los resultados. Listo, entonces estos fueron los pacientes pues como tal, de aleatorización que se hizo. Entonces, ahí llama la atención en la tabla 1, para que vayamos definiendo las cositas. En la tabla 1, pues ahí llama la atención que era esperado por los sitios donde se hizo, que hay un dominio importante de personas asiáticas. Sí. Entonces, y la otra cosa que a mí siempre me ha parecido un poquito difícil es que la raza la define el propio paciente. Eso es un poquito complicado porque yo siempre cuento la anécdota de que Tiger Woods, cuando se presentó a la universidad la primera vez, dijo que era asiático y pues no es el más asiático de todos los asiáticos, pues. Pero de todas maneras, en raza sí es muy importante porque algunas variaciones de la raza, y los asiáticos se ha visto que son, por ejemplo, más sensibles a micofenolato, entonces usualmente utilizan dosis menores. Eso es importante. Mostrar, doctor, la tabla 1, por favor. Perdón, Miguel, que interrumpí. No, profe, no, hágale tranquilo. Y la otra cosa, pues yo creo que, porque ya estamos con el tiempo larguito para que lo hagamos porque yo sé que todos tienen algunas otras cosas, pues el tiempo es esperado, la edad es una edad relativamente esperada. Es importante decir que si bien tuvimos pacientes de América, ellos dicen que excluyendo a Estados Unidos y Canadá no fueron tantos pacientes, pues, aunque se supone que debería haber un porcentaje latino, aunque no tenemos ese dato puntual, y que realmente el porcentaje de formas proliferativas eran las dominantes en el estudio, que era lo que uno necesitaba. La filtración glomerular no pareciera que estuvo tan volada, no sé, pues me parece que eran funciones renales que estaban muy bien. Que es claro porque si el paciente tiene una depuración mucho más comprometida, posiblemente ya de entrada se va tirando para ciclofamida. Y la otra cosa que yo quisiera llamarle la atención es que a pesar de que tenían que tener anticuerpos positivos, no todos tenían los anti-DNA y los anti-ANAS positivos,
El anti-C1Q era un marcador que estaba positivo pues, en todos los pacientes, que ya sabemos que es predictor de compromiso renal. El anti-SBIT tiene el compromiso esperado, que es 30% de los pacientes, y llama la atención que solamente el 74%, 69% y 72% estaban con antimaláricos, que es el gran pecado de la reumatología, que siempre hasta en un estudio aleatorizado tenemos un uso de antimaláricos que es bajito comparado con lo ideal. Otro a mí que me llamó la atención de la tabla 1 es que es una nefritis muy temprana, o sea, hasta de punto 2 años, pues el diagnóstico de la nefritis. Entonces, pues inmediatamente empezaron a hacer la proteinuria, fueron diagnosticados, que no es lo que usualmente ocurre en la práctica diaria. Muy bien, doctora, continuemos. Bueno, entonces esas fueron como las características basales de los pacientes. Ya hablando pues del endpoint primario básicamente, más pacientes, en la tabla 2 se los mostraré mejor, más pacientes que recibieron belimumab pues tuvieron una respuesta de eficacia renal primaria, que era el endpoint, 96 de 223 versus 72 de 223, o sea, un 43% versus un 32%, con un OR de 1.6, con intervalos de confianza que iban del 1 al 2.3 y una P de 0.03. Entonces ya aquí, pues fue el primario de ellos, los pacientes pues que tenían la respuesta, 43% versus 32%. La diferencia de porcentajes, el OR y la P, que fue estadísticamente significativa. Ya hablando de los endpoints primarios, pues cabe resaltar que la respuesta renal primaria también, esa respuesta renal completa que tenía unos criterios más estrictos, también fue superior en el brazo de belimumab, un 67 pacientes versus 44 pacientes, con un OR de una HR de 1.7 y una P que fue estadísticamente significativa. Entonces, a tener en cuenta que ese endpoint que fue un poquito con mayor criterio de rigurosidad, pues sí alcanzó la estadística significativa dentro del estudio. Esta misma respuesta renal de eficacia primaria, que fue evaluada a las 52 semanas, también pues se encontró dentro del estudio que cumplió pues dentro de pues también tuvo una P significativa, y el HR fue de 1.6, con intervalos de confianza que iban de 1.1 a 2.4. Los eventos a la muerte o al evento renal como tal no aplicaban, porque no existieron esos desenlaces pues, dentro del estudio, no fueron significativos básicamente, y estos fueron pues dentro de la respuesta ordinal, la respuesta renal completa, la respuesta parcial y los no respondedores, que tampoco pues cuando se hizo el análisis por cada categoría pues tampoco no aplicó. Esos son dentro de los endpoints secundarios. Entonces, dentro de los endpoints, aquí tenemos pues la respuesta parcial. Ya con la gráfica, cómo evaluaron ellos la respuesta, fue el endpoint primario, que fue la respuesta de eficacia renal primaria a las 104 semanas, y dentro de la gráfica pues sí se ve que fue superior los pacientes que respondieron versus los pacientes con belimumab versus los pacientes con placebo, que tuvieron una respuesta pues más baja con respecto a los otros. La probabilidad de que tuvieran una respuesta parcial primaria, los pacientes con belimumab tuvieron una respuesta parcial primaria mayor que los pacientes con placebo, con una HR de 1.46, una P estadísticamente significativa. La respuesta renal completa, que también fue mayor con belimumab, y la probabilidad de que tuvieran una respuesta renal completa también fue mayor en los pacientes con belimumab. Ya hablando de los análisis por subgrupos, pues ellos hicieron una estratificación en los pacientes por raza y los pacientes que venían recibiendo el régimen de inducción con ciclofosfamida o micofenolato, y básicamente el análisis por subgrupos que se hizo fue esta fue la tabla que ellos, o la gráfica
que se mostró pues en el apéndice suplementario, donde ellos hicieron la estratificación y se dieron cuenta, pues básicamente uno de los hallazgos más relevantes fue que los pacientes que recibían micofenolato, pues si tuvieron una diferencia estadísticamente o no, pues tuvieron mejor respuesta cuando se les agregaba belimumab, mientras que los pacientes que recibían ciclofosfamida no fue una respuesta significativa básicamente. No hubo diferencias pues entre los pacientes negros, no les fue mejor con belimumab, no hubo diferencia pues, como tal de subgrupos con respecto a la raza. En ese endpoint primario y en el endpoint secundario, que fue la respuesta parcial, la respuesta renal completa, tampoco tuvieron diferencia los pacientes que recibieron ciclofosfamida y los pacientes que eran de raza negra. Entonces, ese análisis de subgrupos, pues se derivó que los pacientes con micofenolato que recibían belimumab les pudiera ir pues mejor cuando se les añadía esta terapia. Con respecto a raza negra, pues no hubo ninguna diferencia como tal en este subgrupo, ni en el endpoint primario, ni en el endpoint secundario. A uno le quedan ciertas dudas y es que uno le pareciera que lo que pasa es que ciclofamida es un poquito más potente y por eso de pronto no notó la diferencia con belimumab. Pudiera ser pues a la hora que uno hace, pues mire esos resultados. O le pusieron la ciclo a los más enfermos. O le pusieron la ciclo, sí, porque era abierto. Sí, ahí. Si esa parte no fue aleatorizada, entonces, dependiendo cómo lo viera el médico que le hizo la inducción, le colocaba ciclofosfamida o le colocaba micofenolato. Entonces, probablemente, pues, una de las hipótesis que se daría es que de pronto sí eran pacientes que tenían mayor compromiso. Bueno, dentro de los análisis por biomarcadores, básicamente, ellos midieron el DNA, los anticuerpos anti-C1Q. Hay que también tener en cuenta que ellos hicieron dentro de sus mediciones anticuerpos contra belimumab. Ninguno de los pacientes desarrolló anticuerpos contra la molécula. Entonces también eso es como relevante para tener en cuenta dentro de ellos, dentro de sus estudios, pues, programados, ellos hicieron análisis a los pacientes para ver si desarrollaban anticuerpos y ninguno lo desarrolló. Entonces, con respecto a los biomarcadores, tuvieron mayor normalización los pacientes que estaban sometidos a belimumab, tuvieron niveles de C3 y de C4 mayores que los pacientes que recibían placebo. El DNA de doble cadena también, pues el anti-DNA también mejoró. Entonces, para tener en cuenta eso, tuvieron mejores resultados con respecto a los biomarcadores y con respecto a la seguridad. Los pacientes que recibieron belimumab versus que los recibieron placebo, no existieron diferencias dentro de los resultados de seguridad. Ambos grupos se comportaron casi que de la misma manera y hay que tener en cuenta los efectos adversos que ellos los dividieron como severos, lo que amenazaban la vida, que requerían alguna intervención, hospitalización, la falla hepática, y en realidad pues fueron muy similares en ambos grupos en los eventos adversos serios básicamente. Con respecto a las infecciones también le fue muy parecido a ambos grupos, que esa era otra de las preocupaciones que tenían con la molécula. En realidad no hubieron mayor tasa de infecciones graves que requieran pues alguna medida adicional, fue muy similar en ambos grupos. Con respecto a los desórdenes del sistema nervioso central, tampoco hubo una diferencia entre los grupos significativos, que eso era otra de las preocupaciones, y con respecto a la depresión, al riesgo de suicidio, tampoco fue diferente, porque ya se habían pues relatado en estudios anteriores de pronto una tasa un poquito más alta de depresión y de intentos de suicidio, y ese fue otro de las reacciones adversas que buscaron dentro del estudio, que tampoco fue pues muy diferente en ambos grupos. No sé si quieren que les muestre las tablas. No, yo creo que vamos bien porque ya estamos larguitos de tiempo. Yo quisiera, digamos que yo creo que ya aparte de la discusión que hemos tenido, la hemos discutido de forma extensa pues acá en la discusión. Yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Jaime y al doctor Sebastián, como para cerrar el club de revistas, dos preguntas. Uno,
¿Justificaría usar belimumab de forma estándar en todos los pacientes por ese porcentaje adicional que ganamos o no justificaría? Y dos, en caso de que no justificaría, si ustedes considerarían usar el belimumab en pacientes refractarios, a pesar de que la evidencia no es en esos pacientes, pero que en esos pacientes el costo-beneficio justificaría usarlo, o sea, tener un estudio en una cosa y usarlo de manera intuitiva en el otro escenario, tratando de localizar el mayor riesgo-beneficio y el mayor balance económico. O en caso contrario, ellos dónde pondrían el belimumab en este momento en el manejo de la nefritis lúpica con este estudio y obviamente pues los comentarios finales que nos quiera dar cada uno de ellos. Yo diría, Miguel, que respondería de manera negativa a las dos preguntas que hacen. A mí, si lo quiero poner de una manera muy práctica, lo que me deja el estudio es que no me responde a una necesidad insatisfecha que hay en nefritis lúpica, que es el escenario de la nefritis refractaria. Yo diría que aquí, hablándolo pues muy resumido, es que en un paciente que tiene una nefritis lúpica muy temprana, que esa necesidad me la suple dar esteroides, micofenolato o ciclofosfamida si tiene mucha proteinuria, pero aquí me reducirá máximo 300 miligramos la proteinuria. Me parece que no es el escenario para en la necesidad que tengo insatisfecha de nefritis lúpica. Me parece que también, pues lo otro es que a veces creo que le descargamos mucho, que creo que la respuesta a nefritis lúpica no es absolutamente la inmunosupresión. Pues yo personalmente creo, y tenemos un trabajo que mandamos hace poquito a la revista colombiana de reumatología en ese número especial de lupus, creo en las terapias adyuvantes, creo en la anticoagulación, creo en otros regímenes diferentes de inmunosupresión. Entonces yo, pues a mí, digamos que el estudio digamos que el desenlace es discreto. Ellos demostraron pues que disminuía esa respuesta con todo lo que ya hemos discutido, pero en mi práctica diaria yo no seguiría con la indicación que tiene actualmente belimumab de un lupus no renal, anti-DNA positivo y C3 y C4 consumidos. Y no vería un lugar, porque no es en el escenario de la nefritis refractaria, me parece que es muy débil, pues porque si uno lo quisiera como poner en un escenario refractario, yo no lo vería. Yo me voy a robar un comentario que hizo Diana la semana pasada, y es que es un estudio que deja más interrogantes, pero para mí son interrogantes buenas las que deja. Lo primero es que, primero no es un estudio para yo decir que mi primera opción o mi primera línea se volvió micofenolato belimumab para todos los pacientes, más teniendo en cuenta que nuestro gran problema generalmente no es respuesta a la inducción de remisión en un primer episodio de nefritis lúpica, sino que el gran problema de nosotros es las recaídas. O sea, a pesar de que hagamos un mantenimiento de remisión juicioso, tenemos una alta frecuencia de recaídas. Entonces no es que yo le vaya a poner belimumab y micofenolato a todos los pacientes con nefritis lúpica, pero sería interesante ver a futuro los mantenimientos de remisión. Esto todavía es un seguimiento corto. De pronto, si a mí a 5 años me dicen, es que mire, si usted a 5 años lo induce con micofenolato belimumab en vez de micofenolato glucocorticoides, y va a tener, yo no sé, 20% menos de recaídas, yo creo que ahí sí cambiaría el juego. La otra cosa que creo que es útil de este estudio es para permitirnos usar belimumab en situaciones que no utilizábamos antes porque el riñón estaba tocado. Me explico, yo soy un paciente, tengo el antecedente de nefritis lúpica, estoy teniendo problemas por la parte articular o estoy teniendo problemas desde el punto de vista cutáneo, y antes pues nadie se le acercaba, nadie se ponía a pensar en ponerle un belimumab porque no, como tiene el riñón no se lo puedo poner. Yo creo que este estudio nos abre una posibilidad de, mire, si su riñón viene respondiendo bien y usted por algún motivo de la vida tiene que echarle la mano a belimumab o no le puede echar la mano a otras opciones, pues puede utilizar belimumab porque sabe que al menos no le va a ir peor y parece que hay algo de beneficio. No se lo pondría yo pensando en el riñón en este momento, pero sí pensando en que me abre un espacio que antes uno lo tiene que decir con nombre propio, que antes estaba dominado por rituximab. Pues tenías un paciente con nefritis lúpica que venía más o menos bien de la nefritis lúpica, estaba entrando a fase de mantenimiento, ya ibas desmontando los esteroides y la artritis o la piel no mejoraba. Eso ahí el único nombre que existía era rituximab, porque uno le mencionaba a la gente belimumab y te hacía mala cara porque el riñón estaba enfermo. Entonces nos abre como otro espacio. Y también otro espacio que se puede abrir en el futuro es el espacio de las terapias libres de glucocorticoides. Yo creo que eso es muy interesante porque cada vez venimos más con el bombardeo de la información lo dijo Miguel,
en un resumen de Reuma Times, no hay dosis tolerables de glucocorticoides, hay dosis con las que uno tiene que aprender a vivir y que siempre tienen que ser las menores dosis posibles, pero la mejor dosis de glucocorticoides es 0. Hay una experiencia muy bacana con el rituxilupus, que todavía pues no hay un estudio autorizado, fue una cohorte de pacientes refractarios, donde la doctora Lightstone utilizó 2 dosis de metilprednisolona, la aplicación de rituximab, micofenolato, y tuvo una respuesta interesante en pacientes que eran refractarios sin necesidad de glucocorticoides orales. Entonces, de pronto, esto puede ser uno de los estudios que nos está diciendo que estamos entrando en una era donde listo, o sea, puede que en este momento no, pero si a futuro me dicen es que vos puedes inducir un paciente con nefritis lúpica a punta de micofenolato, belimumab y 2 dosis de rituximab y no le pusiste nada de glucocorticoides, ahí le cambia a uno como la visión de este estudio. Entonces este estudio lo que hace para mí es abrir la puerta, abrir una posibilidad. No es para pacientes refractarios, no es que yo diga es el medicamento que yo le voy a poner a mis pacientes refractarios porque no es la evidencia, pero uno se encuentra, yo tengo una paciente, micofenolato belimumab, ¿por qué? Porque es alérgica a la ciclofosfamida, porque casi se muere con un rituximab, porque falló a micofenolato, porque falló a multitarget, no hay nada más que ponerle, sigue con una proteinuria, se volvió a biopsiar, sigue activa, pues al menos este estudio me permite poner micofenolato belimumab, que yo crea que ese micofenolato belimumab sea la solución para ella, pues no tengo forma de adivinarlo, pero al menos ya hay una evidencia que me permite utilizarlo. Entonces yo creo que abre posibilidades, hay que ver seguimiento a largo plazo, hay que ver cuando empiecen a hacer combinaciones y pues es una opción, pero que yo diga que mis pacientes primera línea es micofenolato belimumab en este momento, no, esto es para mí es un fase 3 que nos sirve como prueba de concepto, proof of concept. O sea, básicamente yo creo que para resumir lo que dice, porque yo creo que las opiniones del doctor Carlos Jaime y Sebastián son muy válidas las dos y las dos van con el mismo sentido. Esto se podría resumir parafraseando a Neil Armstrong, de un pequeño paso para un pequeño paso para el hombre, un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para el hombre. Este es un pequeño paso para la nefritis lúpica porque tenemos un pequeño conocimiento adicional que es sumamente importante, pero es un gran paso para belimumab porque expande su radio de acción o su órbita de influencia. Entonces, no cambia la nefritis lúpica, pero sí nos cambia la forma en la que nos aproximamos a belimumab y nos abre un espacio adicional para considerarlo. Sí, yo creo que ya... Y para que tenga espacio de que lo sigan estudiando en nefritis lúpica, o sea, con este estudio que dicen, más espacio. yo no hago daño en nefritis lúpica. Es verdad, es verdad. Yo creo que ya con eso podemos dar por terminado que el Club de Revistas ya está un poquito larguito y yo sé que todos ustedes tienen ocupaciones. A la doctora le agradecemos muchísimo su presentación. Usted ya ve que el gran problema acá del Club de Revistas es que todos hablamos mucho y no le dejamos a usted presentar su artículo en paz. Pero pues le agradecemos profundamente que lo haya presentado y que nos haya tenido paciencia. No, gracias a todos les agradezco. Muy bien presentado, no es un artículo fácil de presentar. Es un artículo muy complicado. Gracias. Entonces yo creo que ya con esto podemos dar por terminado para que podamos ya todos ir a comer y hacer nuestras otras ocupaciones. Les agradezco a todos la presencia, les agradezco a todos la participación y nos vemos el próximo miércoles con otro artículo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche.